Entonces el día de hoy vamos a hablar básicamente de un tema que genera mucha inquietud en las personas que tienen esta enfermedad e incluso en las personas que no la tienen, y es qué debo comer cuando tengo un desgaste del cartílago, o sea, cuando tengo artrosis, o qué debo comer para evitar que me dé la artrosis. Y el día de hoy vamos a aprender lo siguiente. Primero, los conceptos básicos para aprender la artrosis, para comprenderla, y cómo es que los alimentos pueden llegar a tener un impacto directo sobre esta enfermedad. Vamos a ver unos principios de la alimentación que se deben seguir en la artrosis. Vamos a hablar de unos superalimentos, que estos son como los alimentos recomendados que son útiles en el manejo de la enfermedad. Vamos a ver qué alimentos debemos evitar y al final algunos mitos que existen en torno a la alimentación en la artrosis. Entonces, para entender qué es la artrosis, lo primero que debemos comprender es qué es una articulación. Y las articulaciones son estructuras del cuerpo que permiten el movimiento y que permiten soportar el peso del cuerpo. La mejor analogía de cómo funciona una articulación es con las bisagras de las puertas. Entonces, la articulación es como la bisagra de las puertas, permite movimientos y permite la carga del peso del cuerpo. Entonces, en ese sentido hay unas articulaciones que soportan más peso, como por ejemplo las rodillas y los tobillos, y otras que soportan menos peso, como las articulaciones de las manos. Y dentro de las articulaciones, todos tenemos una estructura que es de vital importancia para el funcionamiento de la articulación, que es el cartílago. El cartílago cumple la función de amortiguar la carga que soporta la articulación y permitir el deslizamiento de los huesos para que no se produzca dolor con el movimiento. El cartílago es como el amortiguador de los carros. Entonces ya vamos comprendiendo que cuando se daña el cartílago se está dañando el amortiguador de nuestro cuerpo. Y existe un concepto adicional que debemos tener en cuenta para comprender la artrosis, y es el proceso de nutrición articular. A diferencia de la nutrición de otros tejidos en nuestro cuerpo, la nutrición del cartílago de la articulación es un proceso complejo, es un proceso indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Que yo no tengo vasos sanguíneos que lleguen directamente hasta dentro del cartílago. El cartílago se nutre es a través de lo que le llega transmitido de los tejidos alrededor del cartílago. Quiere decir que ya vamos comprendiendo que los nutrientes no llegan de una manera tan fácil hasta el cartílago articular. Y esa vascular, es decir, no tiene los vasos sanguíneos. La artrosis es la enfermedad de las articulaciones en la cual el cartílago o amortiguador de la articulación se comienza a desgastar. Uno puede tener una artrosis incipiente, es decir, que está comenzando cuando todavía tengo bastante cartílago en la articulación, o puedo tener una artrosis severa en la cual ya no tengo nada. Por supuesto, una artrosis severa es la que produce más manifestaciones sintomáticas y mayor intensidad de dolor. La artrosis se caracteriza por tres síntomas fundamentales. Primero es el dolor, que suele ser el primer síntoma que aparece en este tipo de enfermedad. Segundo, la inflamación de las articulaciones, que muchas veces la persona no la percibe. La persona se ve la articulación y dice, pero a mí no se me ha inflamado. Pero por dentro, en el cartílago, sí hay un proceso inflamatorio. Y está la deformidad articular, que suele ser un signo, una manifestación de una enfermedad mucho más avanzada. Las deformidades articulares que son más visibles son las deformidades que se presentan especialmente en las articulaciones de las manos. Entonces la persona empieza a notar que se le forma como un callito o un huevito encima de los dedos. Ese es un signo de una artrosis que ya ha evolucionado por lo menos unos 3 a 5 años. Y finalmente está la pérdida de la función de la articulación, que depende del nivel de desgaste. Obviamente a más desgaste, pues más pérdida de función tendré. Las personas que tienen una artrosis avanzada se habrán dado cuenta cómo puede llegar incluso a dificultar actividades tan cotidianas como caminar. Y el avance de la artrosis es un proceso que ocurre en el tiempo, es un proceso que no es tan rápido, es decir, no es una cuestión de días, incluso ni meses.
sino es un proceso acumulado de varios años. Comienzo con un poquito de desgaste y a la final voy a terminar con la destrucción total del cartílago si yo no hago nada para detener el avance de la enfermedad. Las personas que se encuentran en el nivel avanzado, como ustedes pueden ver ahí en la figura, pues tienen una destrucción ya bastante importante del cartílago, y esas son las que cuando suelen ir a sus consultas de EPS, el ortopedista le dice uy, mi hija, toca operarla ya, porque no tiene nada. Por supuesto, la cirugía tiene sus pros y sus contras, no es el objeto de la charla ahondar en eso, pero sí es ilustrativo que los casos avanzados, por supuesto, requieren un manejo mucho más complejo y agresivo. ¿Por qué se produce la artrosis? La artrosis es una enfermedad multifactorial, es decir, no es por una única causa, sino que se produce por la conjugación de varios factores que se van pegando. El primero de ellos es la edad. A mayor edad tengo más uso de la articulación acumulado y por supuesto tengo más carga articular y mayor desgaste en el tiempo. Uso excesivo de la articulación, entonces, no, que es que yo me voy caminando desde Unicentro hasta Chapinero todos los días porque me gusta hacer ejercicio, eso es uso excesivo de la articulación. No, que es que yo por mi trabajo tengo que subir como 100 veces al día del primero al tercer piso y luego bajarme por las escaleras, eso es uso excesivo de la articulación. No, que es que yo soy ama de casa y entonces el día en el que yo hago aseo, lavo, plancho y hago de todo el día viernes, eso es uso excesivo de la articulación y eso conduce al desgaste del cartílago articular. Está el consumo de oxidantes articulares, más adelante vamos a hablar cuáles son los oxidantes que debemos evitar. Estas son sustancias que conducen a la pérdida del cartílago de la articulación. Y finalmente, como causa importante de la artrosis, tenemos los traumas o golpes sobre la articulación. Entonces, suele pasar que cuando uno tiene una articulación enferma, preciso se cae sobre la articulación dañada. Lo que es que yo tengo la rodilla derecha maluca, iba caminando y preciso me caí y me dio un golpe. Eso acelera los procesos degenerativos dentro de las articulaciones. Y necesitamos comprender los mecanismos de la enfermedad. Los anteriores eran las causas, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de la articulación. Entonces, para que se dé la artrosis, tiene que ocurrir primero una mala nutrición articular. Ya habíamos visto que la nutrición articular es un proceso complejo, difícil y que no le llega tan directamente los nutrientes al cartílago de la articulación. La oxidación articular, que se favorece por el consumo de ciertas sustancias que vamos a hablar más adelante, la inflamación de las articulaciones y la muerte de los condrocitos. Los condrocitos son las células que están dentro de la articulación y producen cartílago. Por supuesto, si esas células se mueren, pues evidentemente voy a tener una menor producción de cartílago, al punto de que si se me mueren todas las células productoras de cartílago que yo tenía, pues ahí sí no hay más, ya no hay cartílago y no quedaría más que reemplazar la articulación. Vamos a ver entonces ahora la sustancia, digamos, de lo que venimos a hablar hoy, y vamos a comenzar con los principios de la alimentación en la artrosis. ¿Cómo debemos alimentarnos si tenemos esta enfermedad? Entonces, no hay que perder de vista que todos somos lo que comemos. Si yo me la paso comiendo porquerías, pues a la final voy a tener un cuerpo lleno de porquerías. Si yo como saludable, voy a tener un cuerpo saludable. Y esto lleva a que si yo tengo una alimentación adecuada, tendré resultados positivos sobre mi enfermedad, cualquiera sea. Si yo tengo una alimentación inadecuada, voy a tener resultados negativos sobre mi enfermedad. El caso más visible de eso es la persona que tiene colesterol alto. Entonces, si yo tengo colesterol alto y voy y me como una hamburguesa todos los días, pues a la final, en 6 meses, 12 meses, voy a estar nuevamente infartado o me voy a infartar o me va a dar un derrame. Exactamente lo mismo pasa en la artrosis. Si yo como inadecuadamente, voy a tener más dolor, más inflamación, más avance degenerativo de la enfermedad. Si yo como adecuadamente, voy a lograr controlar ese proceso degenerativo. Y la alimentación en la artrosis tiene unos principios fundamentales. Primero, desintoxicar. No hay que perder de vista que a diario estamos expuestos a diferentes toxinas, no solo de la alimentación, sino también del medio ambiente, que
terminan por acumularse en el cuerpo, terminan por acumularse en las articulaciones, y eso conduce a la aparición de enfermedades articulares como la artrosis. Endulzar adecuadamente, ahorita vamos a hablar de los asuntos del azúcar, aunque con muchos de ustedes probablemente ya hemos hablado en diferentes espacios sobre ese tema. Evitar el consumo de los oxidantes articulares, porque ya dijimos que la oxidación articular conduce al deterioro del cartílago. Consumir superalimentos, que ya vamos a ver cuáles son. Evitar alimentos nocivos, y algo que no debemos olvidar, tener una adecuada nutrición emocional, porque las emociones tienen un impacto directo sobre los síntomas, manifestaciones y avance de esta enfermedad. La desintoxicación es muy importante, casi que cuando uno va a comenzar a diseñar un plan de dieta, por ejemplo, todo arranca con esto. Si yo no me desintoxico, voy a terminar, pues tengo todas las toxinas, los resultados terapéuticos son inferiores, y es posible que sean de esos casos de venga, pero es que yo hice todo y nada que me mejoró, ¿qué será? Es posible que se le haya olvidado desintoxicar. La desintoxicación también es un momento, es como un antes y un después. Si yo me desintoxico hoy, pero a la salida de hoy me tomo un jugo artificial lleno de azúcar refinada y lleno de conservantes artificiales, pues no estoy haciendo nada. Por supuesto, la desintoxicación implica un compromiso con el cambio en el estilo de vida que yo estoy teniendo para mejorar mi enfermedad. Y la desintoxicación es un proceso que permite preparar el cuerpo para tener los mejores resultados terapéuticos de cualquier tipo de terapia, de tratamiento que yo vaya a iniciar. Un cuerpo desintoxicado es más proclive a tener resultados positivos sobre cualquiera de los tratamientos que yo vaya a tener. Y las toxinas, por supuesto, incrementan los síntomas y las manifestaciones de la enfermedad, y evitan que el cuerpo actúe como tiene que actuar, y que es autorreparándose. Si yo estoy desintoxicado, mi cuerpo se autorrepara. Si yo estoy lleno de toxinas, mi cuerpo no se autorrepara. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y cómo desintoxico las articulaciones? Existen algunos productos naturales, particularmente en las abejas tenemos una ventaja, y es que ellas nos producen, va a tener un resultado terapéutico diferente. Entonces, los propóleos que sirven para desintoxicar son el pardo y el verde. ¿Por qué? Por la vegetación que hay alrededor de la colmena, y eso hace obviamente que tengan los compuestos fitoquímicos naturales que tienen efectos sobre las toxinas acumuladas en el cuerpo. Y entonces estos propóleos ingresan al cuerpo, encapsulan las toxinas y facilitan que el propio cuerpo las elimine como deben ser eliminadas. Por supuesto, cuando yo me desintoxico, voy a ver una reducción de las manifestaciones de la enfermedad, porque las toxinas me están incrementando los síntomas, y eso va a permitir allanar el terreno para que cuando yo inicie mi plan de dieta, mi plan de alimentación, este sea adecuado para lograr el control de la enfermedad. Segundo principio de la alimentación en artrosis: endulzar natural y adecuadamente. Yo creo que la mayoría de ustedes, y todos, hemos cometido el mismo error: endulzamos con azúcar refinada. Finalmente es el endulzante, digamos, universal, lamentablemente, que conseguimos todos en los supermercados, es el que se consigue más fácil. El azúcar refinada, durante su proceso de fabricación, está expuesto a agentes químicos que a la final terminan por dañar todo nuestro organismo, no solo las articulaciones, sino que va a dañar órgano por órgano donde van llegando los químicos que contiene este producto. Algunas personas dicen entonces, bueno, pero si el azúcar fuera tan mala, ya las entidades regulatorias hubieran impedido la venta, el consumo de azúcar en todo el mundo. No hay que perder de vista que ese es uno de los negocios multimillonarios que existen en el mundo. Entonces, digamos, la plata corrompe, y a nadie le importa vender cosas que van a terminar por afectar nuestro cuerpo a sabiendas de que lo están haciendo. El que lo fabrica no lo consume, por supuesto. ¿Cómo endulzar naturalmente? La mejor opción es la miel de abejas, por varios motivos. Primero, no sube de peso, a pesar de que todo el mundo dice, pero la miel debe engordar porque es dulce. Debemos tener en cuenta que dulce no implica que tenga azúcar, digamos, por lo menos de azúcar habitual. La miel es de sabor dulce,
pero tiene una composición de carbohidratos, que son los dulces, digamos, finalmente, que son diferentes y que no tienen un impacto directo ni sobre la glicemia ni sobre el peso. Entonces, algunos de ustedes, si de pronto nos han hecho la consulta, habrán notado que la gente nos pregunta, venga, ¿y será que un diabético puede consumir miel? Y uno le dice, sí, no hay problema, porque tiene una vía de metabolismo diferente al azúcar convencional. Entonces, la miel de abejas no me va a afectar ni el azúcar en la sangre, ni me va a subir de peso. Al contrario, diferentes estudios han mostrado que la miel es el endulzante ideal porque promueve unos efectos favorables y positivos sobre la salud general del cuerpo. Por ejemplo, el consumo de miel de abejas reduce los niveles de colesterol. El consumo de miel de abejas promueve la autorreparación del cuerpo. El consumo de miel de abejas mejora el estado de ánimo, mejora la circulación sanguínea y reduce la oxidación de los tejidos. No existe ningún otro endulzante en el mundo, ni el stevia, ni cualquiera de los demás, incluso naturales, que tenga efectos favorables sobre el cuerpo. Todos los demás son endulzantes y yo los utilizo como endulzantes, pero no estoy obteniendo ningún resultado terapéutico con su consumo. Diferente a la miel de abejas, por supuesto pura, que sí me permite tener varios efectos positivos sobre mi salud. Pero la miel de abejas debe ser de verdad miel de abejas, porque es que... Claro, igual ahorita al final de la... al final de la charla resolvemos todas las inquietudes, pero por supuesto es una observación muy válida. Está el otro principio de la alimentación de la artrosis, que es la nutrición emocional. Entonces ustedes dirán, pero ese cuento está como muy raro. Entonces, la nutrición emocional tiene dos aspectos fundamentales. Primero, mi cuerpo se nutre de las emociones que yo siento. Emociones depresivas, emociones ansiosas o emociones positivas pueden tener efectos o malos o buenos sobre los síntomas que yo tengo. Y lo otro es que existen alimentos que van a ayudarme a modular mi estado de ánimo. Ya vamos a ver cuáles son los que van a ser favorables. Las emociones tienen particularmente en la artrosis un impacto directo. La depresión y la ansiedad están relacionadas con mayor intensidad del dolor, con mayor inflamación de la articulación y con mayor velocidad de progresión. Entonces, si yo soy de las personas que todos los días me levanto y digo, pobrecito yo, como me duele a mí, cada día estoy peor, pues por supuesto que eso alimenta los síntomas y incrementa la intensidad de lo que yo estoy sintiendo. Y como les había comentado, hay unos alimentos que sí nos permiten modular el estado de ánimo y que son particularmente útiles en el control de la artrosis. Entonces tenemos el chocolate, que por lo menos al 90% yo creo que los que están aquí les gusta. Debe tenerse en cuenta que es un chocolate que no debe estar endulzado con azúcar refinada, porque claro, si yo salgo de aquí, voy a ir a comprarme la cafetería de Snickers porque el doctor dijo que chocolate, pues me mejora la cosa pero me empeora la otra. Están las acelgas, los espárragos, la miel de abejas, que tiene efectos moduladores del estado de ánimo, y los tomates cherries. Particularmente con estos tomates hay que tener la precaución de hacer un lavado cuidadoso, intensivo y bueno. ¿Por qué? Pues porque esos son cultivos que los fumigan y no siempre tenemos acceso a cultivos orgánicos que no hayan sido fumigados. O si le dicen a uno que son orgánicos, pues vaya uno a saber si es verdad que no lo fumigaron. Entonces lo mejor siempre sí es tener la precaución de lavarlos cuidadosamente, puede ser con agüita normal, dejándolos se le puede quitar la membrana, dejándolos en remojo por lo menos una hora y luego se lavan nuevamente. O sea, estos son alimentos que no hay que preparar de afán. Si yo me levanto 5 minutos para ir al desayuno y comerme los tomates, pues ya no se alcanza, por supuesto, a hacer el lavado adecuado del alimento. Y como les había comentado, no hay que perder de vista ningún día la nutrición emocional. Debo alimentarme con ideas positivas y evitar las ideas negativas. Por lo general, y a todos nos pasa, las ideas negativas suelen calar más. Entonces, que salí de una tía y uy, pero usted cómo está de mal. Uy, pero yo cada día lo veo que usted cogea más. Pero es que mamá, ¿usted cómo es que se queja? Todas esas cosas van haciendo mella en la personalidad, nutren negativamente nuestro aspecto emocional y terminan por enfermarnos más.
Por eso es que siempre el soporte familiar es importante en esta enfermedad. Finalmente, uno con quien comparte más tiempo es con los familiares, y si mi familia tiene aspectos negativos hacia mí, pues lo único que van a hacer es empeorar mi cuadro. O entonces empiezan, pero mamá, a usted antes sí le gustaba salir y ya no. ¿Qué es lo que le está pasando? Porque es que no le gusta salir. Y uno como familiar, sobre todo los que somos jóvenes, debemos tener en cuenta que nos va a llegar la hora. Ahorita estamos buenos y sanos, pero pues nos va a llegar la hora, a menos de que algo grave nos pase pues, y no lleguemos a los 50 años. Pero en su mayoría, todos los que somos jóvenes también vamos a sufrir de artrosis. Entonces no está de más tener un poquito de compresión ahora, para que cuando nosotros nos den, pues también tengan compresión con nosotros. Bueno, y vamos a ver entonces ahora los superalimentos. Los superalimentos son esos alimentos que nos van a permitir mejorar aspectos relacionados con la enfermedad. Estos superalimentos deben consumirse casi que todos los días. Si yo puedo consumirlos todos los días, mejor. Más efectos favorables voy a tener sobre el control de la enfermedad. Vamos a comenzar con uno que yo creo que a la mayoría de ustedes les gusta, que es la fresa. La fresa es una fruta rica en bastantes vitaminas, especialmente en vitamina C, y se considera un superalimento en el control de la artrosis. Tiene efectos favorables sobre la oxidación de la articulación y sobre la inflamación. Pero la fresa entonces también aplica la recomendación de los tomates. Excelente lavado, porque son cultivos que se fumigan mucho. Entonces la misma, si yo cojo la fresa y le echo un lavado de gato y voy y me la como, pues estoy consumiendo un poco todavía de toxinas, de venenos con los cuales han fumigado las fresas. Igualmente, puede que uno diga, bueno, yo me voy a comer entonces las fresas todos los días con crema y le voy a agregar un poquito de azúcar refinada. Vuelve y juega la misma. Si yo le meto porquerías, digamos, a los alimentos buenos, pues termino bañándolos, por supuesto. Siguiente superalimento para el manejo de la artrosis, la mora. Entonces la mora tiene unas importantísimas propiedades sobre el control de la inflamación articular. Y el proceso inflamatorio articular pues es el que me va a generar dolor y el que me va a generar más desgaste dentro de la articulación. Quienes tienen finca en sitios altos y de clima frío, pues tendrán la ventaja y la bondad de poder encontrar incluso mora silvestre, que sería el ideal de poderlo consumir, pero pues los que vivimos aquí en Bogotá nos toca conformarnos con la mora que conseguimos en los supermercados. Siguiente superalimento, el mangostino. El mangostino favorece la circulación dirigida hacia la articulación. Es una fruta bastante rica, lamentablemente no tan fácil de conseguir. Es una fruta de temporada, entonces cuando los vean ustedes en la calle, compren todo lo que puedan y cómanse todo lo que puedan. Porque este sí es de los superalimentos que, a pesar de que lo ideal sería poder consumirlos todos los días, pues no se puede. Ahorita, por ejemplo, uno va a buscar mangostino y no hay. Entonces ese toca es hasta cuando esté la cosecha. Los arándanos antes eran difíciles de conseguir en nuestro medio, ahorita se consiguen, pero pues toca tener un bolsillo robusto. Los arándanos son un poderoso antioxidante articular. Estos arándanos tienen además otros beneficios. Aquí yo les estoy mencionando los beneficios que tienen sobre la articulación. Eso no significa que si yo en la fresa no dije que la fresa ayuda a tener una excelente calidad de la piel, no sea cierto. Los arándanos, además de ser un poderoso antioxidante articular, permiten eliminar a través de la orina las toxinas que tengo acumuladas en el cuerpo. Los arándanos facilitan el proceso de eliminación de las toxinas. Por eso ustedes van a ver que uno, siempre que hay enfermedades del riñón o de la vía urinaria, uno, vaya y consigue arándanos o prepare jugo de arándanos y tómese. Hay que evitar los jugos preparados, los jugos artificiales, ya vamos a ver más adelante por qué, que son mucho más asequibles, son mucho más baratos. Uno consigue el jugo de arándano en cajita, pero ese sí no tiene efectos favorables sobre nuestro cuerpo. Está la frambuesa, que es una fruta silvestre. Cuando uno va a clima frío la logra conseguir de fincas a la orilla de los caminos. En el supermercado le cobran a uno un ojo de la cara por una cajita pequeña de frambuesas.
La frambuesa es una fruta que reduce la intensidad del dolor articular. Es una fruta muy buena por sus componentes, pero lamentablemente no es tan fácil de conseguir. El aceite de oliva extra virgen, que todos deberíamos tener en nuestros comedores, por lo menos una botella de aceite de oliva extra virgen. Por favor, no lo calienten, no friten cosas con el aceite porque termina convirtiéndose en un aceite cualquiera, solo que más caro. El aceite de oliva, para que sea útil, debe consumirse en su estado natural, sin necesidad de hacerle nada. Se le puede agregar a las ensaladas, a los platos, a las preparaciones, pero sin calentarlo. El aceite de oliva extra virgen contiene ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que son muy útiles para la salud articular y para la reducción de la inflamación del cartílago. Por eso es que hay que consumirlo. Está el salmón, que es un pescado, digamos, exquisito, se puede preparar de diferentes maneras. También toca tener un bolsillo robusto para poderlo consumir con frecuencia, pero su contenido de ácidos grasos omega hace que sea favorable en el control de la inflamación articular y la artrosis. Entonces, de pronto este es de esos platos que uno no se puede comer todos los días, pero sería bueno por lo menos una vez a la semana, que va a tener unos efectos favorables y positivos sobre la articulación. Y entonces tenemos unos superalimentos también que produce la colmena, que son varios. Tenemos uno que es la miel robusta, que es una variedad diferente de miel. Entonces, al igual que el propóleo, las mieles, de acuerdo al sitio geográfico donde yo tengo la colmena y de los cultivos que se encuentran alrededor de ella, pues voy a tener una variedad, es como los vinos. El vino tinto de Chile, que el vino tinto de aquí, que el vino tinto de allá, igual pasa con las mieles. La miel robusta es una variedad especial de miel que es colombiana. Tenemos el polen extra seco, que es una variedad de polen. Tenemos los propóleos, la jalea real y el veneno de abejas. Esos son los superalimentos que nos produce la abeja para el control de la enfermedad. Comencemos entonces, ¿con qué sirve, qué nos hace cada uno de estos superalimentos que produce la colmena en el control de la enfermedad? Y la ventaja de estos superalimentos de la colmena es que en su conjunto atacan todos los pasos, todos los mecanismos que ocurren en una articulación enferma de artrosis. La miel robusta, que es una variedad especial de miel combinada con el polen extra seco, permite mejorar la nutrición articular. Entonces, mejoran ese proceso difícil para que le llegue el nutriente al cartílago, facilita que los nutrientes que van a llegar ingresen dentro de la articulación, evitando que se mueran, por supuesto, mis células que me producen el cartílago. Este es uno de los aspectos más importantes en el control del avance degenerativo de la artrosis. Siguiente paso que nos permite hacer los superalimentos de la colmena: controlar la oxidación de las articulaciones. ¿Cuáles productos, cuáles superalimentos son los que permiten eso? El propóleo verde y la miel robusta. Al controlar la oxidación de la articulación, voy a ver una reducción en la velocidad con que se produce el desgaste. Hay personas a veces también que uno las diagnostica hoy y a los 6 meses uno lo vuelve a ver y uno dice, oiga, ¿qué le pasó? ¿Cómo fue posible que avanzara tan rápido? Y uno mira el estilo de vida y dice, ah, por ahí está. Pues si todos los días se toma un litro de Coca-Cola, ¿cómo no se va a empeorar tan rápidamente? El control de la oxidación articular entonces contribuye a evitar el avance degenerativo de la enfermedad. Y está el otro superalimento de la colmena, que es la jalea real, que me permite una de las cosas más importantes dentro del control de la artrosis, que es evitar que el condrocito, es decir, la célula que me produce el cartílago dentro de la articulación, se muera. Si a mí se me muere el condrocito, estoy fregado. La jalea real permite incrementar la supervivencia de esa célula. Quiere decir que es uno de los superalimentos, incluso cuando uno lo analiza, más vitales dentro del proceso de alimentación en la artrosis. Si yo logro evitar que mis condrocitos, mis células productoras de cartílago se mueran, voy a tener una articulación vital durante mucho más tiempo. Entonces es de vital importancia introducir este alimento dentro de la alimentación para el control de la artrosis. Y tenemos el otro superalimento que producen las abejas, que es el veneno de la abeja. Y el veneno tiene
sobre todo dos efectos importantes. Primero, control del dolor. El veneno de abejas es un potente analgésico natural. Segundo, control de la inflamación dentro de la articulación, que es el veneno de abejas es un poderoso antiinflamatorio natural. Tiene una ventaja el veneno de abejas, este superalimento de la colmena, trascendental, a diferencia de otros medicamentos, porque uno puede decir, bueno, pues si yo tengo dolor me tomo un ibuprofeno, me tomo un acetaminofeno, una proxeno o cualquiera de esos. Tiene una ventaja, y es que el veneno de abejas, como superalimento de la colmena, no produce ni daño del hígado, ni produce gastritis, ni me va a dañar el riñón, ni me va a dañar la circulación sanguínea. Es decir, es un superalimento libre de esos efectos secundarios que a la final terminan por aparecerle al paciente con artrosis que consume analgésicos toda su vida. Es más, la persona que consume analgésicos no necesita mucho tiempo de carga para ver los efectos negativos sobre su cuerpo. Muchos de ellos, con 3 o 4 años de consumo relativamente continuo, pueden terminar ya con una insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Y esa sí ya no la recupera nadie. Y entonces es una persona que puede terminar en diálisis. Por eso es que este superalimento es tan importante dentro del manejo de la enfermedad. Y vamos a ver entonces ahora qué no comer. Ya vimos cuáles son los superalimentos que yo debo introducir en mi alimentación habitual y normal. Vamos a ver ahora qué toca evitar. Primero, azúcar refinada. El azúcar refinada es un poderoso oxidante de todos los tejidos del cuerpo. Diferentes estudios han mostrado que el consumo de azúcar refinada a largo plazo incrementa el riesgo de hacer cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de colon, y más todos los que faltan por estudiar, que probablemente todos tienen relación. El consumo de azúcar refinada incrementa los infartos, incrementa el riesgo de que uno haga artrosis, incrementa la actividad de las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, por ejemplo. Este es de las peores cosas que uno puede consumir en su dieta habitual, es el azúcar refinada. Entonces algunos dirán, bueno, entonces azúcar morena. Y hay un problema ahí, y es que muchos ingenios azucareros producen azúcar morena pintando esta azúcar refinada de morena. Entonces, por supuesto, si uno se está consumiendo el azúcar morena pensando que ya la cambié y resulta que es azúcar refinada pintada, lo mejor es de tajo eliminar cualquier tipo de presentación de azúcar. No vale que el azúcar light, que no sé por qué la llaman azúcar light, porque eso no tiene nada de light. En general, evitar el azúcar. Cero azúcar, cambiar el endulzante, consumir miel de abejas. Segundo alimento que debo evitar, todos los enlatados en general. ¿Por qué? Porque los enlatados contienen conservantes, colorantes artificiales que oxidan los tejidos del cuerpo y oxidan particularmente las articulaciones. Además, que en estos alimentos enlatados uno a veces no sabe en realidad qué se está consumiendo. Tan es así que si uno mira la tabla nutricional y los ingredientes de estos alimentos, muchas veces encuentra uno frases como saborizante artificial, números no sé qué. Un alimento natural no requiere que uno le ponga un saborizante, porque ya tiene sabor. Entonces todo lo que tiene saborizante es porque alguna porquería le echaron que le neutralizó su sabor natural, o sencillamente es una cosa que está hecha de retazos y le tienen que dar sabor para que la gente se lo consuma. Jugos artificiales. Entonces a veces uno ve mamás en los supermercados y dice, no, tenemos que comprarle los jugos al niño, y entonces uno dice, chévere, están dando jugo a los niños, y va uno y mira que echan cientos y cientos y cientos de jugos de caja y jugos plásticos que en realidad no son jugos, esas todas son bebidas. De hecho hay unas, afortunadamente, que en su etiqueta ya han empezado a mencionarlas como son: bebida a base de fruta, jugo artificial X, pero la mayoría sí los venden como si fueran jugos. Por supuesto, cuando uno se consume un jugo de estos, uno se da cuenta que no puede ser un jugo de fruta, porque no tiene un sabor ni medianamente parecido al jugo que uno prepara en la casa. Estos jugos artificiales poseen poca fruta, por supuesto. Hay estimaciones que dicen que estos jugos tienen menos del 10% de su composición de fruta. Entonces tienen un pocotón de saborizantes artificiales
otro pocotón de conservantes porque tiene que durar al menos un año, si no nadie compra el jugo, y tienen mucha azúcar refinada. Por eso es que en los países donde se consumen mucho este tipo de bebidas terminan habiendo problemas, por ejemplo, de obesidad infantil, que es de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad, es que existan niños obesos. Y es por esto, uno se toma un jugo de estos y es como si se hubiera comido un almuerzo, en cuanto al contenido de calorías, es decir, en cuanto al sobrepeso que va a producir. Por eso en general hay que evitar el consumo de este tipo de jugos. Los alimentos fritos, que son muy ricos y por supuesto son deliciosos los alimentos fritos, pero las grasas saturadas son oxidantes en general de todo el cuerpo, y las grasas saturadas dificultan el proceso circulatorio hacia el cartílago de la articulación, es decir, voy a maltratar el proceso de nutrición articular que debo tener naturalmente en mi cuerpo. Y estos condenados fritos tienen un problema adicional, y es que tienen unas sustancias que se producen cuando uno está fritando, que llegan hasta el cerebro y le dicen: oiga, esa vaina está buena, vuelva a comer. Por eso es que las personas que consumen alimentos fritos, usted termina viéndolos y todos los sábados o todos los domingos o todos los días están consumiendo eso. Estos fritos contienen esas sustancias que son adictivas. Son adictivas, entonces si yo caigo una vez, al otro día quiero otra vez, y luego otra vez quiero otra vez, entonces se vuelve un círculo vicioso que impide tener una alimentación saludable. Están los embutidos, que son una mezcla de las peores partes de la vaca, de las peores partes del cerdo, las que nadie compra en el supermercado para consumirla. Por eso es que le ponen un poco de conservantes y de colorantes artificiales, y le introducen nitrógeno. Los embutidos son además ricos en sal, entonces si uno tiene artrosis y tiene hipertensión arterial y se come un embutido, pues además de que le daña la articulación, pues le va a subir la tensión. Entonces estos son de los alimentos que más deben evitarse su consumo cuando uno padece una enfermedad, e incluso si uno no la tiene. Está el alcohol. El alcohol es también un oxidante de los tejidos del cuerpo. Ahora, con decir el alcohol no digo pues que si ya la tierra caliente no se puedan tomar una cerveza, por ejemplo. El problema, y eso aplica sobre todo para los señores, es el consumo en cantidades exageradas, desmedidas de alcohol, que terminan por oxidar los tejidos del cuerpo. Un vinito a vez en cuando, claro, por supuesto. Harinas refinadas, que son de las que más consumimos, entonces uno, bueno, el desayuno será chocolate, tamal y pan. Harina refinada. Que es que tengo un poquito de hambre, voy a comerme una galletita. Harina refinada. Las harinas refinadas, al igual que las azúcares refinadas, en su proceso de producción son expuestas a una gran cantidad de agentes químicos que oxidan el cuerpo, y además la harina refinada incrementa de manera significativamente el peso. Mire uno una persona cuya dieta se basa por lo menos en su desayuno, en el consumo de pan, a ver cuántos kilos extras tiene. Las personas que consumen harinas refinadas incluso les es más difícil bajar de peso. Entonces la gente, uno los escucha con excusas como: no, pues es que yo me como un pancito en la mañana. Es un pancito que todos los días va haciendo sus efectos lamentablemente negativos sobre la salud. Y ahora vamos a ver algunos mitos que existen sobre la alimentación en la artrosis. Entonces, primero, los que son curiosos en internet, les gusta buscar información, les gusta leer, habrán leído ya alguna vez de unos alimentos alcalinos y unos alimentos acidificantes. Entonces uno se mete a internet y se pone y uno pone, bueno, vamos a buscar sobre la alimentación en artrosis, y salen miles y miles y miles de páginas que dicen: es que usted si tiene artrosis no puede consumir ningún alimento acidificante, por ejemplo las frutas cítricas, o por ejemplo el brócoli, o por ejemplo el coliflor. Eso es un mito. No se ha demostrado que ese tipo de alimentos tengan un efecto favorable o desfavorable sobre la enfermedad. Carnes rojas. Entonces llegan a la consulta: no, doctor, yo hace 2 años no estoy consumiendo carnes rojas porque como tengo artrosis no puedo comer. Y entonces uno dice: ¿cómo así? Las carnes rojas
no tienen nada que ver con esta enfermedad en lo absoluto, salvo que yo sea una persona que tengo mala suerte y además de tener artrosis tengo una gota. En ese caso, por supuesto, sí aplica la recomendación de no consuman carnes rojas. Pero si yo soy una persona que solamente tengo artrosis, no tengo por qué limitar el consumo de carnes rojas. Claro, si yo voy y me como una vaca todos los días, pues de que me enfermo, por supuesto. Y seguramente se va a morir más joven que el resto de las personas. Pero una porción normal, sin exagerar, de carne roja no tiene por qué hacerle daño a una persona que tiene esta enfermedad. Bueno, de hecho, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, con base en estudios, es que uno no debe consumir porciones de más de 120 gramos al día, no más de 4 días a la semana. Además que se volvería harto uno todos los días comer carne roja. También ya se aburre uno de comer lo mismo todos los días. Siguiente aspecto de la alimentación, entonces, es que yo estoy suplementando mi dieta con glucosamina, porque la glucosamina es extremadamente útil para la enfermedad. El ortopedista me la recomendó, o la vecina me la recomendó, o me dijeron que sí. De hecho, la glucosamina en su gran mayoría no han demostrado tener efectos terapéuticos sobre la artrosis, salvo algunos casos excepcionales. Y este cuento de la glucosamina se difundió su uso, primero porque, digamos, se volvió una moda impuesta por los médicos, porque como desde la medicina convencional no hay nada para la artrosis. O sea, finalmente, si estuviéramos en una consulta de EPS y llegan con artrosis, pues venga, yo le mando unas terapias físicas y este acetaminofén para el dolor y chao, porque no hay más. Entonces surgió la glucosamina como la alternativa. No, pues venga, si la gente está ahí que me dice, me martilla, que por qué no le mando nada, entonces todo me vaya y compre glucosamina y se la toma. Por eso se difundió el uso de la glucosamina, pero la glucosamina no tiene un efecto favorable sobre la artrosis, igual que el cartílago de tiburón. Entonces algún genio dijo, bueno, si yo como cartílago, pues yo supongo que el cartílago llega hasta dentro de mi articulación y me soluciona el problema. Lo que ocurre con el cartílago de tiburón, además que esas pastas huelen bastante fuerte y sabe maluco, es que cuando llega el cartílago hasta el estómago, que es donde el primer paso de la digestión, pues el cuerpo asimila lo que puede asimilar, desecha lo que no puede asimilar, pero de ninguna manera se absorbe el cartílago, pues como cartílago que ingresa al cuerpo y llega hasta la articulación. Entonces este no sirve. Está el otro, que es la gelatina sin sabor. Entonces no, es que la vecina me dijo que ella se toma un vaso de gelatina sin sabor todos los días y con eso se siente súper bien. Y además de la gelatina sin sabor está el colágeno, que cada vez su uso se extiende más. Entonces, como la glucosamina ya no sirve, la gente se dio cuenta que no funciona, entonces ya la industria farmacéutica le llegó al médico con otro cuento diferente. No, doctor, sí, es que la glucosamina no es, pero ahora sí ya encontramos que el colágeno sí. Entonces el médico ahí le dice a su paciente, no, vaya y compre ese colágeno, tiene que ir a consumir colágeno todos los días. Tanto la gelatina sin sabor como el colágeno en el estómago son digeridos absolutamente, y lo que uno consume en realidad son aminoácidos, que son las cadenas más pequeñas de la proteína. Entonces, en términos generales, consumir el colágeno o consumir la gelatina sin sabor es exactamente igual que si yo me consumiera un pedacito de carne. Es exactamente igual. Entonces, pues pasa gracia, me como un pedacito de carne, un pedacito de pollo o algo de pescado que es más rico que una gelatina que no tiene sabor o que un colágeno. El calcio, que es otro de los mitos que existe de la artrosis. Entonces la gente dice, doctor, no, es que sí, yo me acuerdo que cuando estuve embarazada yo no me cuidé y no consumí calcio, por eso me dio artrosis. O no, que es que yo desde los 20 años jamás en la vida me consumí un suplemento de calcio, entonces por eso fue que me enfermé. El calcio nada tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad, absolutamente nada. Yo puedo tener artrosis y me consumo todos los días una tonelada de calcio y no va a servir para absolutamente nada. El calcio nos sirve para otras enfermedades como la osteoporosis, eso sí, pero para la artrosis no tiene ningún tipo de efecto. Suplementos de vitaminas. No, que es que a mí me dijeron que yo lo que tengo que hacer es poder comer vitaminas, porque eso sí me va a ayudar a controlar la artrosis.
En general, una dieta balanceada, bien consumida, es decir, yo me levanto en la mañana, desayuno, me consumo unas medias 9, almuerzo normal, cena normal. Ese tipo de dietas no requieren suplementación de vitaminas. Si yo estoy consumiendo mal y soy de los que desayuno con empanada, almuerzo con pollo asado y ceno con pan, pues ahí sí seguramente va a ser útil, por lo menos para no estar desnutrido. Pero si yo consumo de todo, no necesito y no tengo por qué consumir ningún suplemento dietario de vitaminas. Y las vitaminas, ninguna ayuda al control de la enfermedad, porque al principio de la charla lo vimos, en ningún momento se comentó que es que la artrosis es por un déficit de vitamina A o que es que la artrosis es por un déficit de vitamina D. No, nada, eso no tiene nada que ver. Aplicará para otras enfermedades, pero no para esta. Entonces están los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que ya habíamos visto que eso servían. Entonces alguien dijo, bueno, pues si la gente necesita consumir ácido graso omega, pues yo se lo vendo en cápsulas. Ese ácido graso omega encapsulado tiene un problema, y es que se absorbe poco. Entonces tengo que consumir más cápsulas para absorber lo mismo que habría obtenido con un alimento natural. Entonces los ácidos grasos omega son muy favorables en el control de la artrosis, pero los que están contenidos en los alimentos, entonces que están en el aceitico de oliva, en el salmón, en los frutos secos, esos sí son útiles. Los de cápsula en realidad se absorben muy poco y tienen bajos efectos terapéuticos sobre la enfermedad. Siguiente mito, la miel sube de peso, y eso sí que está difundido por todo el mundo. Incluso están así que la persona consume media cucharada al día y a la semana van y lo buscan. No, pero es que yo siento que es que estoy más pesada. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo está tomando eso? No, me estoy tomando media cucharada cada día. Es imposible que eso le suba el peso. Al contrario, la miel de abejas pura sí utiliza en los regímenes de bajar de peso por su bajo aporte calórico, por la sensación de saciedad que produce y porque finalmente sí ayuda a perder más o menos un 3% del peso corporal. Siguiente mito, la miel afecta a la glicemia. Es que yo como que era propenso a la diabetes y me tomé 2 cucharadas de miel y ahorita fue y me hice un examen de azúcar y vea que la tengo altísima. Seguramente está diabético desde antes. La miel de abejas incluso reduce el riesgo de que uno desarrolle diabetes, porque la hipoglicemia tampoco. Al contrario, la miel ayuda a regular los flujos de la insulina, que son los que controlan los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, la miel, al regular los flujos de insulina del cuerpo, le sirve tanto al diabético como al hipoglicémico, que por lo general es un hiperrespondedor a los estímulos dulces. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido muy útil.